Muy buenas a todos. Nosotros somos Hola Estudiantina Feraloque y Sabina Garanda y os venimos a explicar nuestro trabajo de investigación llamado la física del cerebro en el TIC. A continuación, haremos una introducción en francés de vers souris. Parmi les nombreuses maladies qui peuvent atteindre le système nerveux, nous nous concentrons sur les maladies neurodégénératives, qui impliquent la période neuronale engraissée, la diversion du cerveau, en affectant le système nerveux central. Pour la compréhension des bases de notre travail et de celui-ci, il est nécessaire que nous parlions du système nerveux, qui gère et coordonne le fonctionnement de notre organisme. On fonctionne grâce à des signaux électriques et chimiques. Pour comprendre notre travail, il faut connaître les différentes parties du système nerveux et les différents composants qui rendent possible les connexions nerveuses. Ensuite, on va nommer quelques exemples de maladies neurodégénératives et après on va entrer dans la partie plus variée de savoir que c'est la C. Pour comprendre ces maladies neurodégénératives, nous traiterons ces symptômes sur les points de risque sans prévision et mettre l'accent sur des points de protéines tau et bêta que nous expliquerons plus loin. Antes de comenzar el trabajo, marcamos una lista con 7 objetivos, pero vamos a destacar los más importantes. El primero de ellos que es investigar las reacciones químicas que se ocurren en nuestro sistema nervioso, así como la sinapsis química. Además, de conocer los factores de riesgo en métodos diferentes y, sobre todo, destacar el trabajo de asociaciones y investigaciones actuales. A lo largo de su trabajo, vamos a empezar tratando 2 puntos principales con conceptos base para poder llegar al primer, que es y realmente nos queremos centrar nosotros. Allí hablaremos tanto de factores como síntomas y alguna proteína que está relacionado con esta alteridad. Comenzaré ya hablando del funcionamiento general del sistema nervioso. El sistema nervioso es el grupo de órganos y estructuras de control de la información que recibe la información sensorial, coordina acciones y funciones corporales y mantiene la homeostasis, regula la temperatura y el pH. Este está constituido por las neuronas, las células fundamentales, encargadas de transmitir y procesar la información, y por las células nucleares, encargadas de realizar la función de soporte y protección de la neurona. Generalmente, en una neurona podemos diferenciar 4 partes. El cuerpo celular o soma se mantiene los procesos vitales de la célula, las dendritas que son receptores de los mensajes transmitidos por otras células, el axón que es el tubo largo y delgado recubierto de mielina que se encarga de transportar la información del cuerpo celular hasta el botón terminal, y el botón terminal que es donde la información que pasa de una neurona a otra mediante la sinapsis. Dividimos la sinapsis en eléctrica y química. La sinapsis eléctrica sería la conexión física entre dos neuronas que permite que las señales eléctricas se propaguen, mientras que la química implica la vibración de neurotransmisores al espacio existente entre las dos neuronas, llamado hendidura o letra sináptica. La neurona emisora transmite un impulso que viaja por el axón hasta la hendidura sináptica, por donde los neurotransmisores van a viajar hasta ser captados por los receptores espelílicos. Esto provoca potencial de acción de la neurona receptora. También podemos dividir la sinapsis en excitatoria, cuando se produce un aumento de este potencial de acción, e inhibitoria, cuando disminuye debido a la liberación de neurotransmisores. A nivel sistémico, dividimos el sistema nervioso en el central y el periférico. El sistema nervioso central estaría compuesto por el hipotálamo y la médula espinal, que es la vía de comunicación del encéfalo con el resto del cuerpo, y el periférico, que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Este también se divide en dos, en el sistema nervioso autónomo y somático. El somático, que se encarga de las funciones voluntarias, y el autónomo, de las cuestiones involuntarias, como por ejemplo el ritmo cardíaco. Este también se puede dividir en dos, en el sistema nervioso simpatético, que se encarga de reaccionar a peligros externos, y parasimpatético, que se encarga de relajar y restaurar el cuerpo. Bien, el tétano, la base principal del sistema nervioso, y además es el órgano más importante del ser humano debido al control que tiene tanto físico como mental. Protegido por el cráneo, está compuesto el calero, integra las vías motoras adquisitivas, el tronco encefálico que se carga de funciones vitales, y el cerebro que es la parte más grande de este. Además, se encarga de otro tipo de funciones y se divide en 2 hemisferios, y este en 4 lotus, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Esto tiene gran importancia en lo que comentaremos más tarde, ya que es la principal zona afectada de las enfermedades que vamos a comentar, y sobre todo destaca las zonas sensitivas y motoras. Relacionado con antes nombrada sinapsis química, tenemos los neurotransmisores. Esta biomolécula se encarga de producir señales excitatorias e inhibitorias, es decir, sería algo así como los mensajeros químicos del cerebro. Aunque esto a priori nos puede sonar un poco desconocido, en nuestra vida cotidiana escuchamos muchos nombres de neurotransmisores, por ejemplo la dopamina o la serotonina, que sonará. Sin embargo, en los trabajos nos centramos en los relacionados con Alzheimer, que son la acetilcolina y el glutamato. La acetilcolina tiene una estrecha relación con el proceso de aprendizaje, y esta se encuentra en muy pequeña cantidad en personas con demencia. Y por el contrario, el glutamato se encuentra en exceso en las personas con Alzheimer o otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, y esta tiene una relación con la memoria a corto y sobre todo a largo plazo. Ahora vamos a pasar a las enfermedades neurodegenerativas. A menudo escuchamos Parkinson, Alzheimer o esclerosis múltiple, pero ¿qué significa exactamente que una enfermedad sea neurodegenerativa?
Bueno, esto quiere decir que causa una pérdida neuronal progresiva en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo. Y las enfermedades neurodegenerativas provocan apaxias que se irán por la memoria y demencias, problemas en el funcionamiento mental. Una característica de estas sería que ninguna impone una cura, aunque sí que existen varios tratamientos actuales. La más común en estos días sería el Alzheimer, causando actualmente más de 800.000 casos tan solo en nuestro país. Antes de comenzar a ver el Alzheimer, vamos a ver otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. La primera es el Parkinson, es una enfermedad que degenera una zona de los ganglios basales, que son estructuras subcorticales que actúan como una especie de semáforo para el movimiento. Es decir, nos indican qué podemos realizar, cómo o cuándo hacer. Esta sustancia afectada es la sustancia negra. La sustancia negra genera un gran papel en el aprendizaje y en el movimiento, ya que regula la capacidad motora liberando dopamina. Es lo que podemos encontrar en el tinte cerebral segmento encefálico, y en esta imagen podemos observar un tejido sano con la sustancia negra aparente y abajo un tejido con Parkinson donde esta ya no está. Algunos de los síntomas para la enfermedad son temblores o dificultad del habla, afectando únicamente a un solo lado del cuerpo y empeorando afectando a otros. El levodopa es el medicamento que lo que genera en el cerebro es más especie de dopamina, así recrea la función que haría la sustancia negra y así podríamos completar las funciones vitales de la persona quieta. De la siguiente que vamos a hablar es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmunitaria que daña erróneamente el cerebro y la médula espinal inflamables. Y la principal zona afectada es la mielina, que como bien hemos comentado antes, es la capa aislante que recubre los MED. Algunos síntomas de esta enfermedad son misión doble, mareos, sobreredos, entre muchos otros, y el medicamento que conocemos es la prednisona oral y la metilprednisolona intravenosa, que lo que hace principalmente es desinflamar el nervio. La esclerosis lateral amiotrófica, o más comúnmente conocido como ELA, es muy parecida a la anterior, pero tenemos que destacar que su desarrollo es progresivo y la zona afectada son las zonas motoras. Podemos observar un músculo capaz de contraerse y uno incapaz de hacerlo debido a la falta de mielina que hemos comentado antes en el CLER. Además, aunque los síntomas sean algo parecidos, tenemos que destacar la debilidad visceral, ya que esto puede llegar a afectar al paciente a tener que ir en silla de ruedas o incluso causarle la muerte. Por último, hablamos de la enfermedad de Huntington, que es la única enfermedad genética debido a ser dominante a diferencia de la sidericometa. Este gen lo encontramos en el cromosoma número 4, donde además se encuentra la proteína huntingtina, que es necesaria para el funcionamiento de las neuronas. Es el propio exceso de esta proteína lo que causa la enfermedad. Algunos de los síntomas pueden ser temblores, pérdidas de las heridas primitivas, y estos síntomas se deben tratar con antipsicóticos, es decir, para tratar psicosis, que es la pérdida con la realidad. Y un ejemplo de ellos es el aloperito. Una vez explicadas las distintas enfermedades neurodegenerativas, nos centraremos en la demencia senil de tipo Alzheimer. A medida que el cerebro envejece, este va disminuyendo su tamaño, aumentando su oxidación, provocando lesiones como cambios en la estructura de las distintas neuronas o los sistemas de neurotransmisor. Estas modificaciones se explican con los cambios lineales propios del cerebro, como la memoria o el aprendizaje. Sin embargo, no se mide una gran cantidad de neuronas. Sin embargo, en los neurodegenerativos, su pérdida es muy amplia. En general, al inicio, esta enfermedad se afecta al hipocampo, por donde se generan los primeros recuerdos y donde el aprendizaje está implicado. Seguidamente, afecta a distintas partes en la corteza cerebral implicadas en el lenguaje, razonamiento, comportamiento social, por ejemplo, el córtex cerebral. Aunque el Alzheimer puede aparecer de manera espontánea, aunque va en un estilo de vida saludable, hay diversos factores que favorecen su aparición. Los dividimos en modificables y no modificables. En cuanto a los factores no modificables, destacamos el factor genético. El Alzheimer no es una enfermedad genética y de hecho solo el 10% de los casos viene determinado por esta condición, pero sí que existen una serie de genes que favorecen la aparición de la enfermedad. Estos genes pueden ser, por ejemplo, el gen APP, que favorece la aparición de placas beta-amiloide, que esto veremos qué significa más adelante, o el gen APOE4. Además, otro tipo de genes menos conocidos son aquellos que hacen que tengamos menor probabilidad de padecer una enfermedad neurodegenerativa. Un ejemplo de este puede ser el APOE2. El siguiente sería el factor edad. Como ya bien sabemos, el Alzheimer suele afectar más a mayores que a jóvenes. A partir de los 65 años es donde tenemos más probabilidad de padecer Alzheimer. Y además, diversos estudios demuestran que procesos de envejecimiento, como por ejemplo la disminución de diversas partes de nuestro encéfalo, tiene una estrecha relación con esta enfermedad. Y al factor de edad encontramos un factor de riesgo biológico, ya que como la mujer o vive durante más años de vida, es más probable que en sus años desarrolle esta enfermedad. Si hablamos de factores modificables, tenemos que destacar evitar cualquier tipo de mal hábito, así como por ejemplo el tabaco, ya que estos aumentan la probabilidad de poder padecer ese tipo de enfermedades. Después sería mantener una vida sana, ya que esto
previene y nos ayuda a curar las enfermedades cardiovasculares y cognitivas. Y por último, la más importante sería mantener una mente activa, ya sea aprendiendo un nuevo instrumento, un nuevo idioma o cualquier otro tipo de habilidad que nos guste a nosotros para fomentar la creación de nuevas conexiones neuronales. En cuanto a los síntomas, lo más importante sería detectarlos a tiempo, aunque esto no siempre es tan fácil, ya que suelen confundirse con otras enfermedades. Un primer síntoma que no solemos tener en cuenta es la depresión. Este es importante sobre todo en personas que nunca han padecido un cuadro depresivo, es decir, apatía o falta de ilusiones. Los síntomas suelen avanzar más rápidamente en personas jóvenes que en personas de más alta edad, y podemos verlos en las 6 fases. La primera sería una fase preclínica. Aquí el paciente no demuestra ningún síntoma, pero los daños en el cerebro ya están visibles. Aquí el Alzheimer sería su fase más manipulable, es decir, los medicamentos harían más función. La siguiente sería una fase leve, en la que comienza a haber unas pérdidas de memoria que solemos considerar sin importancia, pero física tienen. Por ejemplo, dejarse las llaves o comprar alimentos repetidos. Las 2 siguientes fases serían más moderadas, donde las pérdidas de memoria comienzan a ser más graves, por ejemplo, no reconocer a un ser querido. Y ya comienza a haber una falta de movilidad y, por ejemplo, una dificultad para hacer actividades de la vida cotidiana como vestirse o lucharse. Y ya las 2 últimas fases en las que el paciente debe estar controlado a 34 horas y se ha perdido la completa capacidad de movilidad y de comunicación con el resto. Si hablamos de la prevención, no existe como tal algo que nos diga un método que cómo podemos prevenir esta enfermedad, pero sí que se está desarrollando que mantener unos buenos hábitos es crucial, ya que los malos es lo que los puede llegar a desarrollar. Como medicamentos conocemos 3 tipos de inhibidores que atacan una enzima, que son catalizadores químicos, que lo que hacen es reducir el proceso de la enfermedad y los síntomas. Y estos serían el brometicilo, la galantamina y la relastigmina. Cuando hablando del desarrollo de esta enfermedad, hablaremos de la proteína tau y beta comentadas con anterioridad. Ambas participan en el proceso de la neurogénesis, sumación de nematilona, protegen contra la degeneración y muerte celular y mantienen la estructura microtubular. El Alzheimer es causa de la degeneración neuronal. Las placas amiloides y los ovillos neurofiliares son estructuras de proteínas anormales que interfieren en el correcto funcionamiento de las neuronas, además de interferir en los 3 procesos que mantienen las células sanas: el metabolismo, la comunicación y la reparación. Para hablar de las placas amiloides debemos comenzar hablando de la proteína beta-amiloide, formada parte de la descomposición de la proteína precursora. En condiciones normales, esta se encuentra dividida en fragmentos muy pequeños, en los cuales se encuentra un fragmento muy pegajoso llamado beta-amiloide. Este se acumula formando las placas amiloides. Las placas serían eliminadas gracias a la célula de la microglia, un tipo de célula glial encargada de eliminar desechos. Sin embargo, cuando una persona padece Alzheimer, esta célula de la microglia se ve afectada, lo que daña las conexiones entre neuronas. Por otra parte, nos encontramos con los homínidos y los ovilares, que debido a su formación, la estructura microtubular se desestabiliza. En el interior de la neurona se encuentran miles de microtubulos. La proteína tau es la encargada de unir esta vía de transporte para que no se separe y para que funcionen correctamente. Cuando la persona está desarrollando Alzheimer, se una serie de alteraciones bioquímicas que hacen que la proteína se refuerce y se despegue de estas vías de transporte. La proteína comienza a adherir a otras proteínas tau, formando así los ovillos neurofiliares. Estos ovillos se colocan en el interior de la neurona, bloqueando el paso de nutrientes y proteínas y dañando la comunicación sináptica. En conclusión, durante el desarrollo de esta enfermedad, la comunicación sináptica se ve dañada, lo que conlleva la muerte celular. Además, tiene en una gran medida del tamaño de la masa cerebral. No podíamos terminar este trabajo sin nombrar las asociaciones que luchan día a día contra esta enfermedad. La primera, a nivel mundial, sería Alzheimer's Association, que se encuentra en Estados Unidos. A nivel europeo destacamos el plan de Alzheimer. Y aquí en Aragón tenemos Alzheimer Aragón, que forma parte de Alciafa, y sería una asociación de ayuda a familiares de enfermos con Alzheimer. Debemos destacar que estas están dispuestas a resolver cualquier duda o inquietud que venga, ya que nosotros pudimos hablar con Kevin Gravian, de Plans Alzheimer, y con Ana María Sanso, de Alzheimer Aragón, y ambos estuvieron encantados de resolver todas nuestras dudas. En la primera parte del trabajo hemos comentado las características principales del esquema nervioso y del encéfalo, así como lo importante de la sinapsis química y Leiter. Más adelante hemos comparado el Alzheimer con otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y hemos visto la similitud que hay entre su prevención y síndromes. Si hubiésemos tenido más tiempo, os habríamos contado otros factores de nuestro trabajo, como por ejemplo la relación que tiene el sistema digestivo con el cerebro y con el desarrollo del Alzheimer, que nos pareció una buena futura vía de investigación. Y sin ninguna duda estamos orgullosos del tema estudiado y tengo la esperanza de que cada día esté más cerca de una cura para que el Alzheimer tenga alivio. Esto sería todo. Muchas gracias. Sí, pues, y igual gracias en la presentación y les dejo paso para que los verifiquen, que
todo después. Vale, yo daros la enhorabuena, me ha parecido que controláis como bien el tema, lo habéis trabajado muy bien el equipo, la presentación me ha parecido fantástica, el tema súper de actualidad, todos conocemos a alguien o tenemos a alguien cercano con algún tipo de estas enfermedades y lo único preguntaros, nos gustaría saber, cuando habéis trabajado en este proyecto, ¿cuáles son las dificultades con las que os habéis encontrado y cómo las habéis resuelto? Vale, pues en principio nos parece un tema que es un poco delicado para estudiar y nos hubiese gustado, por ejemplo, hacer una entrevista a algún paciente más Alzheimer, pero claro, no es tan fácil tratar con alguien con Alzheimer y sé que es un tema delicado que no. Pero a nivel de información hemos estado muy cómodas, ya que, como habíamos comentado ahora que en las entrevistas, hemos podido tener tanto información científica como social y nos hemos sentido muy apropiadas por ellos porque nos han estado ayudando en eso. Y yo decido por mi parte, me parece un trabajo que lo habéis hecho, ahora la exposición muy dinámica, con muchísimo contenido, o sea, mucho contenido y precisamente que es difícil hacer dinámica con tanto contenido, lo habéis hecho genial. Habéis dado muchísima información y nos ha resultado agradable escucharla, a mí muy agradable. Lo habéis hecho muy bien, oyenta. Sí, no, la verdad es coincido con los comentarios hasta ahora. Habéis puesto varios medicamentos que se tipifican y demás. Vosotras, de aquí, por lo que habéis visto, de aquí a futuro, ¿qué pensáis que tiene más, o sea, es más prometedor? ¿Trabajar sobre terapias preventivas o trabajar sobre terapias que solucionan el problema de cierta tema? A ver, nosotras creemos que ambas son importantes porque las terapias preventivas yo creo que ayudan mucho a que esto no se le genera enfermedad, pero en plan seguir investigando en un medicamento nos diramos también que falta glucota. Principalmente por los malos hábitos, porque hay una desinformación a un nivel mundial de ello y aunque algunos los pueden ofrecer así que no nos tienen realmente importancia, son muy importantes y por ejemplo la actividad cognitiva es de vital importancia, evitar el tabaco sobre todo y la buena dieta puede ayudarnos a este tipo de enfermedades. Y en cuanto a investigación, nos parece que lo mejor alrededor sería estudiar el rol de las proteínas tau y beta, ya que es todo lo que tiene más relación con la actividad, que busquen la vía más prometedora. Y me quedo por mi parte, quería felicitaros, por supuesto, por la presentación, por todo el trabajo que habéis hecho. Os quería felicitar también, primero, porque el tema es muy complicado, muy amplio, muy difícil, y habéis tocado un montón de aspectos distintos del tema y lo habéis usado a nivel con todos. Y luego por lo bien que habéis funcionado como equipo en todos los aspectos, y eso también se percibe en la presentación. Entonces, el buen funcionamiento que habéis tenido, lo generosas que habéis sido también entre vosotras y lo bien en ganas que habéis estado, lo bien que habéis cumplido con el trabajo en Etifo. Entonces, por eso felicitaros. Y luego, como es un trabajo, por otros aspectos también, pero como es un trabajo un poco particular, porque habéis hecho entrevistas, querría que nos contarais un poco cómo ha sido el tema de las entrevistas y cómo, primero, cómo habéis conseguido contactar con esta gente, habéis ido y habéis hablado directamente allí con ellas, le habéis mandado un correo o cómo ha sido, y luego cómo ha sido el tema en sí de la entrevista, si habéis preparado preguntas antes, si ha sido una charla, si han sido largas, por ellas. Al inicio del trabajo, antes de comenzarlo, ya teníamos en mente que contactar con centros de investigación o asociaciones que atiendan a pacientes o familias para que nos pudiesen ayudar a coger información para poder trabajarlo y sobre todo pues estar como más cercanos a ellos y tener la esperanza de pues si alguno nos podría contestar ya sea los correos que seguimos mandando a las distintas asociaciones o alguna llamada que también hicimos telefónica. Bueno, y el primero a contestar, que nos sorprendió bastante porque era más de francesa, fue que me entraba de Pans Alzheimer y le preparamos unas preguntas antes de empezar y fue más sobre todo de la parte científica, ya que trabajar en investigación. Y después de eso pues nos contestó Ana María Sancho de la Puebla Quintana Gorza, que está aquí, y fuimos a la federación, también preparamos unas preguntas y hablamos un poco más la parte más psicológica y social de la enfermedad, que también era bastante interesante. ¿Y hicisteis las primeras entrevistas? ¿Las hicisteis en francés? Sí. Sí. ¿Y dificultad analizar? Pues muchísimas gracias por el trabajo de presentación.